Hola a todos, bienvenidos a Neognosis. Esta vez toca hablar de un tema delicado. Estrenamos además sección, pues vamos a ser políticamente incorrectos. Ya os advierto de que este vídeo puede herir la sensibilidad de ciertas personas, pero tomádoslo como una simple opinión de un loco de la red. Vamos a empezar hablando de la legitimación de la violencia, para tratar a continuación el proceso evolucionario del cambio y cómo articularlo. Empezaré diciendo que la violencia no es el camino, que la violencia legitima al Estado y que a veces la autodefensa de la violencia o a través de la violencia es necesaria. ¿Y qué es la única alternativa? Que la evolución no será si hay alternativas, que es una lucha constante, una evolución permanente, que será solo cuando dejemos de lado nuestros propios intereses. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos, dejemos de mirar nuestro propio ombligo, seamos consecuentes y conscientes. La consciencia es un grado y el más alto es la aceptación. Debemos y tenemos que ser conscientes de nosotros mismos y aceptarnos tal y como somos, entender y comprender nuestro interior. No hablo del yo, sino de entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo que nos rodea y así poder cambiarlo. Marx, el filósofo de origen alemán, también de origen judío, padre del comunismo, decía que debemos no solo comprender el mundo que nos rodea, sino pretender cambiarlo. Esto es lo que le diferencia del resto de filósofos que le preceden, como por ejemplo Platón, el cual era un protocomunista. La única alternativa a una guerra permanente es la revolución comunista proletaria, como alternativa al despotismo y a la miseria de los regímenes capitalistas y la degeneración y utilización del proletariado por el capitalismo y el individualismo. La historia nos proporciona numerosos ejemplos de opciones alternativas e incluso encrucijadas tecnológicas. Intento tener una visión abierta de la realidad conocida. Soy consciente de ella y esta habría enriquecido mi condena al capitalismo. Ahora os voy a dar mi visión y opinión personal de la realidad actual. Yo me considero una persona anticapitalista, pero con sus matices. Ahora explicaremos el porqué. Como os digo, os voy a dar mi opinión personal de la realidad actual. No pretendo sonar consciente o condescendiente, ni ser reduccionista, ni nada. Pero os advierto que puede que al posicionarme caiga en un discurso de odio. Pero precisamente esto es ser políticamente incorrecto. Y es que vivimos en un mundo injusto, cruel, supeditado a la competitividad entre seres humanos, donde el hombre es el auténtico cáncer de este planeta. La superioridad del hombre, un pensamiento muy nietzscheano, ¿no? En los últimos días, semanas y meses, en este último año 2020, me he dado cuenta de ciertas cosas de la vida, ¿no? Y he pegado un cambio o he sufrido un cambio en mis propias carnes brutal, volviéndome incluso tradicionalista. He vuelto a la tradición. Me he vuelto tradicionalista en el sentido de, por ejemplo, me he deshecho del móvil, o sea, he prescindido de él. Ahora uso un reloj de cuerda que no se le termina la pila. No sé si lo escucháis. Supongo que sí. Bueno,
El caso, he intentado prescindir un poco en parte de la tecnología, volviendo incluso a cultivar la tierra, algo tan, tan vital, ¿no?, para el ser humano. De hecho, considero que el éxodo masivo a las ciudades ha sido un tremendo error. Ha sido la condena para la humanidad. Lo estamos viendo en relación al cambio climático, producido en parte por la contaminación en las grandes urbes. Mi máxima siempre ha sido la lucha de clases. Por si no lo sabéis, yo soy comunista. Creo en el concepto de la lucha de clases. Tengo aquí al amigo de Che Guevara en la camiseta y también tatuado en la piel. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Como decía, mi máxima es la lucha de clases. Una insurrección indefinida. Considero, de hecho, que hay causas mayores y causas menores en esa balanza de la justicia. Causas mayores y causas menores. Por ejemplo, considero una causa menor, o ejemplos, por ejemplo, de causas menores, el ecologismo, en relación a lo que estaba diciendo antes de que mi máxima es la lucha de clases. Reivindicar, por ejemplo, los derechos LGTBI son causas menores. El animalismo, y no está las personas, ¿no? Aunque las respete y las comparta, pues las considero importantes. Pero al fin y al cabo mi máxima, como os decía antes, es la lucha de clases, la mayor de las causas. En relación a esto, por ejemplo, estoy a favor de la lucha en contra del racismo, pero esto también es, al fin y al cabo, una lucha de clases. El todo es la lucha de clases. La desigualdad de género, por ejemplo, o la lucha por la igualdad de género, es también una lucha de clases. Estoy a favor de la libertad individual, aunque crea más en el concepto colectivo de la sociedad. Estoy a favor, por ejemplo, de la libertad sexual, pero vivimos en un mundo lleno de desigualdades, donde el poderoso se impone al débil. Y aunque no crea en la igualdad plena, total y natural, genéticamente hablando, pues soy darwinista y creo en la teoría de Darwin y afirmo la existencia de la ley del más fuerte de la naturaleza, aceptando la teoría del origen de las especies. Yo no creo en teorías conspiranoicas ni pseudocientíficas, no creo en los Anunnaki ni nada que se le pueda parecer. No creo en nada que no se pueda demostrar científicamente y empíricamente. No voy a negar que en ciertos momentos me he interesado en estos temas, denominados conspiranoicos o pseudocientíficos o lo que sea. Pero la realidad de la existencia es más compleja que todo esto. No estamos ahora y aquí para hablar del sentido de la vida, pero bueno, sí creo que hay que explicarlo, ¿no? Porque en lo que sí que creo es en la igualdad social, en la igualdad económica, en la igualdad de oportunidades a nivel educativo, sanitario, etc. Más que en el concepto de igualdad, creo en la reducción de las desigualdades. Esto, para mí, es la mejor forma de reivindicar el comunismo en la actualidad. La lucha por la reducción de las desigualdades en el mundo actual. Pero volviendo atrás, como comentaba anteriormente, como os decía, soy consciente de la realidad en la que vivo, soy consciente de ella, y había enriquecido mi condena al capitalismo actual. Yo no es que sea anticapitalista, porque realmente no me gustan las palabras preferidas de anti. No me gustan. Yo soy postcapitalista. Creo en una sociedad, quizás utópica, posterior al capitalismo. Pienso en el después del capitalismo, en qué vendrá después de él. Por eso hablo de volver atrás, de volver a cultivar la tierra, de volver a unos valores tradicionalistas, unos valores tradicionales. Podría hablar en este punto de Ted Kaczynski, más conocido como Unabomber,
que habla en su manifiesto de la sociedad industrial y su futuro, de cómo la tecnología nos ha cambiado para siempre y propone volver atrás, volver a los valores tradicionales, volver a convivir con la naturaleza. En los próximos vídeos o en próximos vídeos hablaremos de Ted Kaczynski, estoy segurísimo, porque ya lo tengo pactado con un par de personas y es algo que me gustaría tratar en el canal de YouTube. Desgraciadamente no he tenido demasiado tiempo todavía para preparar el vídeo, pero bueno, estamos en ello. Pero bueno, desgraciadamente, a la vez que tengo una visión abierta de las diferentes posibilidades de la evolución social, mi visión de las tecnologías se inscribe en un esquema de desarrollo unilineal. Y me explico. Considero que la organización social de la producción, las clases y las fuerzas productivas materiales, entre ellas la tecnología, están separadas por completo. Están separadas por un auténtico muro de Berlín, por una auténtica muralla china. Cuando la tecnología no es sino, y ojo al dato, la aplicación de las ciencias a la producción, no parece integrar el hecho de que una cultura de dominación pueda engendrar tecnologías intrínsecamente dominadoras a nivel del aparato productivo del capitalismo. Para mí, la tendencia actual del capitalismo a desarrollar cada vez más las fuerzas destructivas en lugar de las fuerzas productivas se concreta esencialmente en la barbarie militar policial del imperialismo en general y del fascismo en particular. Sobre este punto, mi concepción es más estrecha de miras que la de los fundadores del comunismo, del marxismo, que en la ideología alemana citan el maniqueísmo, pues yo me considero maniqueísta, y la moneda, pues yo acepto el capital y por consiguiente la propiedad privada, como fuerzas destructivas. Repito, la ideología alemana cita el maniqueísmo y la moneda como fuerzas destructivas. El maniqueísmo, por si alguien no conoce qué es el maniqueísmo, es una doctrina filosófica, política e incluso religiosa, que cree en la diferenciación inequívoca entre el bien y el mal. Resumidamente, para entendernos, solo hay blanco o negro, no existen los grises. Yo, a mí mismo, me considero una buena persona, aunque haya gente o haya personas que me consideren un capullo integral, a pesar de no serlo. E intento todos los días hacer cosas buenas. Creo en el concepto del karma. Haz buenas acciones y la vida te recompensará con cosas buenas. Es un concepto muy simplista del karma, pero creo en ello. Como me considero un maniqueo, una persona maniqueísta, no acepto el cinismo ideológico de la filosofía alemana, ni tampoco acepto que la moneda y el maniqueísmo sean fuerzas destructivas. Aunque prefiera un sistema económico basado en el trueque, debo aceptar el capital, porque soy consciente de la realidad en la que vivo y por consiguiente y por extensión acepto la propiedad privada. ¿Y por qué acepto la propiedad privada? Porque básicamente en la sociedad actual, sin dinero, no puedo alimentarme a mí y a mi familia, ni tener una casa propia donde vivir, donde poder vivir, desarrollarme, etc. No podría vivir en una casa, la propiedad privada, ni sentirme seguro, la seguridad que te da el dinero, si no aceptase el capital y la propiedad privada. Pero bueno, no me quiero extender en este tema, simplemente por aclararlo, quiero dejar bien claro que a pesar de ser comunista, creo en ciertos aspectos del capitalismo, que no en el capitalismo salvaje del beneficio y la producción masiva por encima de todo, incluso de las personas. Entonces, volviendo un poco al discurso dialéctico, si las condiciones objetivas y la mala fe de la burguesía hubieran impuesto al proletariado el combate decisivo en condiciones desfavorables, los comunistas habrían naturalmente encontrado
su puesto en las primeras filas de los combatientes. Un partido revolucionario preferirá siempre exponerse a la destrucción junto con su clase que permanecer al margen predicando la moral y dejando a los obreros sin dirección bajo las bayonetas de la burguesía. Un partido aplastado en la lucha penetrará profundamente en el corazón de las masas y tarde o temprano tomará su desquite. Un partido que se retire en el momento de peligro no renacerá jamás. Pero los comunistas españoles no se hallan en general situados en esta alternativa trágica. En este punto voy a comentar brevemente dos de estos libros. Estos dos libros, Extrema España y Un Mundo Feliz. Vamos a empezar por Extrema España de Carlos Alfonso. Este libro se publicó en 1976, después de la muerte de Franco. Lo voy a acercar a la cámara. Bueno, en este libro se pone de importancia, o se le da importancia al servicio público. La importancia del servicio público que supone la toma de conciencia de las numerosas, de los numerosos problemas que existen en el orden social y económico que padecemos en nuestro país, arrojando como resultado un extremo desequilibrio global o de conjunto. Una meditación crítica de los aspectos terminales de la vida nacional, poniéndolos unos junto a otros para confrontarlos y contrastarlos. En este punto voy a citar una referencia bibliográfica. Carlos Alfonso habla bastante, sobre todo, del tema de las ciudades, lo comentaba antes, ¿no? Del éxodo rural. Pero también otros muchísimos temas, os lo recomiendo. Es un libro un poco descatalogado, pero que que es bastante actual lo que dice todavía, ¿no? Está en boca de actualidad política. Por otro lado, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, una novela de ciencia ficción, donde se nos presenta un mundo distópico, un mundo feliz, donde no existe el sufrimiento físico, aunque sin iniciativa de libertad individual. La vida mecanizada origina un estado en el que todo lo resuelve la ciencia, una dictadura futurista, donde los ciudadanos disconformes son tratados como enfermos. Este estado quiere a la sociedad drogada, dormida y sumisa, usando para ello una droga llamada soma, a la que la ciudadanía es obligada a consumir. La abnegación y la divergencia social son cuestiones fundamentales en esta obra literaria, al igual que el control de la natalidad. Si os fijáis, en la portada del libro aparece un niño probeta. Y es que básicamente se elimina el sexo, se elimina la reproducción natural y la natalidad, los nacimientos son controlados de forma tecnológica o biológicamente tecnológica o tecnológicamente biológica, o llamarlo como queráis. Es un poco parecido a la película Matrix, en la que las máquinas se aprovechan de los humanos, ¿no? Los tienen como en probetas y son utilizados a nivel como si fuesen energía, ¿no? Para producir energía. Bueno, es un símil que hago así a lo loco. Decir que Aldous Huxley es contrario a nivel filosófico y político del pensamiento existencialista de Jean-Paul Sartre, que habla de la libertad total, ¿no? Ellos fueron amigos, aunque fueron enemigos ideológicos, y simplemente comentarlo. Por cierto, esta novela es muy similar a la obra de George Orwell, 1984, por citarla también. Por cierto, ambos libros, son de la editorial Rotativa. Para que lo veáis aquí el simbolito, aquí está, Rotativa. ¿Vale? Bueno, continuamos. Al contrario que de lo que nos hacen creer, hay todos los motivos para creer que la ignominiosa política del socialismo en el poder y la desorientación lamentable del anarcosindicalismo impulsará cada vez más a los obreros hacia el comunismo, y que el partido, a condición de que tenga una política justa,
dispondrá de tiempo suficiente para prepararse y conducir al proletariado hasta la victoria. Por la unidad de las filas comunistas. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, decía el Che Guevara. No rendirse sin plantar cara. Luchar hasta el final. Pero volviendo al inicio de la reflexión de este vídeo, una última idea. Nada empujará a la evolución. La evolución será o no será. Tan solo la desaparición y la frustración del pueblo crearán las conciencias necesarias para que se produzca la evolución. Dicho de otra forma, cuando no haya alternativa, se producirá la evolución. Algo similar decía un comunista, aunque para muchos un anticomunista, aunque para mí el mayor estadista del siglo XX y una de las cabezas pensantes de la evolución soviética de octubre de 1917, llamado León Trotsky. Asimismo, esta teoría, la teoría de la evolución permanente y la evolución de que no existía la evolución hasta que no haya más alternativas, esta teoría, como digo, de Trotsky, fue refutada por Ernesto Che Guevara, que con su teoría evolucionaria del foquismo, que analizaré próximamente, analizaba cómo se puede importar la evolución, en este caso la evolución cubana, de la cual el Che Guevara fue partícipe y fue figura clave para entenderla y para realizarla. Habla de que se puede importar y focalizar una evolución o crear un movimiento evolucionario sin que haya las condiciones previas para ello. En este sentido, bueno, no lo tengo por aquí, pero hay que decir que para entender la historia del Che Guevara hay que leer un libro que habla de su viaje en motocicleta por América Latina para entender por qué él se hace de evolucionario, cómo llega a Cuba, etcétera, etcétera. Ahora mismo no lo tengo por aquí, pero bueno, lo tengo en la biblioteca. Otro día lo enseñaré cuando hable del Che Guevara. De todas maneras, el libro se llama Diarios por América Latina, o Diarios en motocicleta en América Latina, que va desde Argentina hasta Cuba, pasando por Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guatemala, Ecuador, bueno, pasa por diferentes países latinoamericanos. En Guatemala, de hecho, encuentra un movimiento evolucionario, un movimiento de cambio que le hace sumarse posteriormente a Fidel Castro y a su grupo evolucionario para ir a Cuba en el yate Granma y empezar así la evolución comunista en Cuba, ¿no? Bueno, comunista. En un principio la evolución no era comunista, sino que era una evolución nacionalista, una evolución campesina que pedían la libertad en contra de la dictadura de Batista y bueno, buscaban una evolución agraria, el poder para el pueblo, aunque luego después pues, se convirtió en una evolución comunista y un Estado socialista. Como decía antes, el Che Guevara buscaba la internacionalización de la evolución, exportar la evolución cubana incluso a África, en el Congo, y a Latinoamérica, concretamente a Bolivia, porque para él Bolivia era un puente, quería hacer un puente entre Bolivia y Argentina, porque él era argentino y quería exportar la evolución a Argentina, entonces intentó a través de Bolivia, desgraciadamente fracasó, lo asesinaron allí. Y bueno, se dice que lo mató la CIA, bueno, hay muchas teorías conspiranoicas en ese sentido, incluso que Fidel Castro le traicionó. Bueno, eso es otro tema, ya lo analizaremos otro día. Aunque si hablamos de evolucionarios, tendríamos que hablar de Jesucristo, puesto que es el primer gran evolucionario que luchó contra el Imperio Romano, contra los intereses del Imperio Romano en la zona de Oriente Medio, concretamente en la actual Israel. Y bueno, qué decir de Jesucristo, ¿no? También luchó en contra de los fariseos, unos judíos, una casta judía, una facción religiosa judía, los fariseos, muy dedicados a los negocios, por cierto. Y bueno, destacar un par de frases de Jesús de Nazaret, solo dos. El Sermón de la Montaña, que dice: bienaventurados sean los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y por último, citar una idea protocomunista, porque Jesucristo, según alguna teoría que circula por ahí,
Jesucristo sería un protocomunista, pero también existe el protocomunismo en la antigua Grecia, concretamente en Platón, y más concretamente en su obra La República, donde trata de los diferentes sistemas políticos o sistemas de gobierno según sus mejores, bueno, según sus características, adaptándose mejor al momento. Por ejemplo, democracia, meritocracia, dictadura, comunismo. También citar una frase de Michel Foucault, un filósofo francés, bueno, filósofo, historiador, psicólogo, etc. Un gran intelectual, muy vinculado al movimiento de 1969, del mayo de 69 en Francia, que dice: la eficacia de la ley radica en su disimulación. La eficacia de la ley radica en su disimulación. Hay que disimular las estructuras del poder, ¿no? Somos marionetas en un juego donde hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Y por último, una frase que me gusta mucho de Facundo Cabral: soy el orgullo de mi abuela, que fue la vergüenza de mi familia. Y por último, decir que si queréis saber más de un mundo feliz, debéis visitar un blog llamado El Salto Diario, el humor de las multitudes, donde habla de esta hora, de un mundo feliz. Hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado el vídeo, un poco largo, he analizado bastantes cosas y me he dispersado un poquito en diferentes temas, pero bueno, sobre todo quería hablar de eso, un poco de la violencia que legitima al poder, y cómo también la violencia es un mecanismo de autodefensa para luchar en contra del poder establecido. O sea, dicho de otra manera, a veces la evolución hay que hacerla a través de la violencia, porque no nos dejan otra alternativa. Básicamente, a mí me gustaría poder cambiar el mundo con palabras y como estoy haciendo ahora aquí en YouTube, pero con esto a veces no basta. Necesitamos una organización y muchas veces una lucha armada, como hizo el Che Guevara. Muchísimas gracias por escucharme, espero veros en próximos vídeos. Este vídeo ha sido un vídeo a título personal, individual, que estoy haciendo ahora mismo en plena nueva normalidad. Hemos pasado ya lo peor del coronavirus y esperemos que no haya un segundo de brote, en cuyo caso analizaremos esta actualidad. Hoy ha sido un vídeo políticamente incorrecto, una nueva sección que hemos abierto. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme, gracias por ser parte de este canal de Neognosis, y por favor, si os ha gustado, dadle a like y suscribiros. Adiós. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean.